Hermanos, Dios les bendiga. Me da mucho gusto el poderme dirigir a ustedes una vez más. Y siempre para traerles estas enseñanzas que semana a semana les son traídas a ustedes, líderes y lideresas de células de adultos, con el propósito de ayudarles en su preparación personal del estudio semanal de la guía. El tema que vamos a estar abordando esta semana es el fruto del Espíritu, es amabilidad y bondad. El pasaje bíblico en el que se basará la enseñanza es Colosenses capítulo número 3, versículos del 12 al 14. Como ustedes saben, desde ya hace varias semanas hemos venido abordando aquellas diferentes virtudes que conforman lo que el apóstol Pablo denomina el fruto del Espíritu. Ya en repetidas oportunidades hemos hecho mención que la Biblia no habla de los frutos del Espíritu Santo, sino que habla del fruto del Espíritu o el fruto del Espíritu Santo. Y se nos presentan en la carta a los Gálatas 9 virtudes que conforman dicho fruto. Hasta este momento ya abordamos la virtud del amor, del gozo, de la paz y de la paciencia. Y esta semana corresponderá abordar la virtud de la amabilidad y la bondad. Amabilidad es la palabra que aparece en la Nueva Versión Internacional, que es el texto que aparece en sus guías. Pero si ustedes usan la versión Reina Valera 1960, que es la versión que tradicionalmente nosotros usamos, ustedes se darán cuenta que ahí no aparece la palabra amabilidad, sino que la palabra que ahí aparece es la palabra benignidad. Así que para que ustedes no se confundan, la palabra amabilidad está sustituyendo a la palabra benignidad. Sin embargo, ambas palabras, tanto amabilidad como benignidad, son muy buenas traducciones del término griego que utilizó el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Así que vamos a hablar acerca de la benignidad y la bondad, o como dice la guía, la amabilidad y la bondad. En la introducción se destaca que estos elementos son elementos que forman parte de los atributos morales de Dios. Es decir, Dios es un Dios benigno, Dios es un Dios bondadoso, y nosotros encontramos diferentes pasajes en la Biblia que nos muestran justamente esa benignidad divina hacia los seres humanos, así como también esa bondad sobre los malos y los buenos. Entonces, siendo los seres humanos pecadores e inmerecedores de los beneficios divinos, no obstante Dios se comporta con ellos de manera benigna y bondadosa. Entonces, la benignidad, la amabilidad y la bondad no son elementos exclusivos de Dios, sino que también forman parte del carácter que tienen todas aquellas personas que han nacido del agua y del Espíritu. Es decir, que un cristiano, una persona regenerada, es una persona que también es benigna, es amable, es bondadosa para con las personas que le rodean. Y esto definitivamente es una forma práctica de evangelizar, porque si bien es cierto, una de las características de la actividad de compartir nuestra fe con otras implica hablarles acerca del Evangelio, no obstante, estas conductas hablan por sí solas y se convierten en elementos sumamente indispensables en la labor evangelizadora de aquellos que han creído en Jesucristo. Porque personas incrédulas que ven a un cristiano amable, benigno y bondadoso, definitivamente serán impactadas y muy probablemente muchas de ellas creerán
y serán ganadas para la fe sin palabras, al ellos observar esa conducta transformada, al ellos observar esas virtudes de él o de ella que ha sido cambiado por el poder del Evangelio, de aquel cristiano que ha nacido de nuevo. Muy bien, vamos entonces al punto número 1, que es la amabilidad de nuestra fe. O para que no se confundan, si usan la Reina Valera, sería la benignidad de nuestra fe. En este punto es importante destacar el término griego. De hecho, en el punto número 1 se hace referencia al significado del término griego que ahí aparece y que en la Nueva Versión Internacional se traduce como amabilidad y en la Reina Valera se traduce como benignidad, y es el término griego Christotes. Si alguno tiene herramientas como por ejemplo un interlineal del griego o un diccionario bíblico hebreo-griego, se va a dar cuenta que el término Christotes aparece en la carta de Pablo a los Gálatas y, como dije, es la traducción de la palabra amabilidad de la NBI o la palabra benignidad de la Reina Valera 1960. Ahora, ¿qué significa la palabra Christotes? Que es la virtud de la que vamos a hablar a continuación. Básicamente, ese término hace referencia a la disposición bondadosa que se tiene hacia otras personas. Por eso la palabra amable, benigno, son palabras bastante apropiadas para la traducción del término griego Christotes, porque se habla justamente de eso, de disposición bondadosa, de disposición amable hacia otras personas. Mire qué importante es que los cristianos seamos amables, que los cristianos seamos benignos para con las otras personas. Yo creo que todos nosotros hemos conocido en más de alguna oportunidad a una persona que se dice cristiana, pero no obstante es una persona que siempre anda con el ceño fruncido, siempre están molestos y amargados por diferentes razones. Hay niños que han tenido encuentros no tan agradables con algún adulto que profesa la fe y quizás niños jugando cometieron alguna imprudencia y personas que profesan la fe tuvieron una actitud poco amable hacia esos niños. Y si bien es cierto, el adulto poco amable considera que lo que hizo está bien o que los niños lo olvidarán, no obstante esas cosas van a quedar grabadas en la mente del niño. Y la próxima vez que ese niño vea a esa persona que se dirige con su Biblia hacia la iglesia, posiblemente ponga en tela de duda la sinceridad de su fe, porque es una persona que no mostró amabilidad y benignidad en un momento concreto de su vida. Y lo mismo pueden pensar los jóvenes, lo mismo pueden pensar las personas adultas de un cristiano amargado, de un cristiano que siempre anda molesto, que anda enojado, está molesto con su familia. Hay personas que profesan la fe y sus parientes que viven siempre bajo ese mismo techo no la profesan y pelea con ellos, siempre anda lleno de amargura, siempre anda molesto, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, se dan cuenta que es una persona que tiene cualquier cosa, pero menos amabilidad. Es una persona que definitivamente no puede ser descrita como una persona benigna. Pero el apóstol Pablo, cuando habla acerca del tema del fruto del Espíritu, muestra que la virtud de la benignidad o la amabilidad es una virtud que definitivamente deberá caracterizar a toda persona nacida de nuevo y que camina en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Entonces, podemos desafiar a cada uno de los hermanos que van a las células para que ellos muestren esa conducta amable, esa conducta benigna hacia las personas que le rodean
Y eso definitivamente provocará una muy buena impresión en aquellos que no conocen a Cristo. Y es más, no solamente podrá provocar una buena impresión en los inconversos, sino que al mismo tiempo podrán ellos tener una mejor disposición para escuchar a ese cristiano benigno y amable cuando éste trate de hablarle acerca de las inescrutables riquezas de la gracia de Cristo. Entonces, ¿qué significa entonces el término griego Crestotes, que es el que aparece en la carta a los Gálatas y que se traduce como amabilidad y benignidad? Lo que significa justamente es eso, una disposición bondadosa y amable hacia las personas que nos rodean. En pocas palabras, los cristianos debemos de ser bondadosos y amables con todos. El punto número 2 es la bondad como un mensaje de misericordia. Ya abordamos el tema de la amabilidad o la benignidad, palabras que son la traducción del término griego Crestotes, pero ahora vamos a hablar acerca de la bondad. Es más, en algunos momentos uno puede pensar, ¿y cuál es la diferencia entre benignidad y bondad? Porque hasta cierto punto ambas palabras son sinónimas, porque una persona benigna es una persona bondadosa y una persona bondadosa es una persona benigna. Entonces, ¿cómo distinguir entre benignidad, amabilidad y bondad? ¿Verdad? Definitivamente tiene que haber una distinción, porque cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los Gálatas y utilizó el término griego Crestotes, que se traduce como amabilidad o benignidad, y luego inmediatamente utiliza el otro término, que es el término agatosune, ¿verdad? No hablo griego, así que si hay alguno que sabe cómo se pronuncian estos términos y no lo estoy pronunciando bien, le ruego mis disculpas de manera anticipada. Pero estoy mencionando la palabra así como se escribe, agatosune. Entonces aparece Crestóstes y agatosune, ¿verdad? Crestóstes, amabilidad, benignidad, y agatosune, bondad. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque en español nosotros no percibimos una gran diferencia, porque como digo, son palabras hasta sinónimas, de modo tal que podemos decir que una persona benigna es bondadosa y una persona bondadosa es una persona benigna. Pero la diferencia está en que el término agatosune es un término mucho más activo que el término Crestotes. Porque como dijimos en el punto número 1, Crestotes habla de una disposición amable, Pero el término agatosune habla de actividades bondadosas a favor de las personas. Ahí está la diferencia entre ambos términos. Mientras el uno habla acerca de la disposición amable hacia los demás, el otro, agatosune, habla de actividades bondadosas con el propósito de beneficiar a las personas que nos rodean. Por eso mencionaba que hay ahí una diferencia, ¿verdad? Mientras un término es mucho más pasivo, el otro término es mucho más activo. Entonces, ¿esto qué nos enseña? Que el cristiano nacido de nuevo, el que anda en el Espíritu, no solamente es alguien que tiene una disposición amable y bondadosa hacia las personas que le rodean, sino que también debe ser una persona cuyas actividades puedan ser beneficiosas y provechosas hacia aquellas personas que le rodean. Entonces, en pocas palabras, ¿cuál es la aplicación de este punto número 2? La bondad como un mensaje de misericordia. La aplicación es que el cristiano no solamente debe ser alguien que tiene una disposición amable hacia las personas que le rodean, sino que debe ser una persona cuya conducta y cuyas actividades sean de bendición y sean de provecho para las personas
que le rodean. Podemos ayudar al necesitado, podemos ser solidarios con él en momentos difíciles. Entonces nos encontramos frente a una palabra, frente a un término que nos desafía a que mostremos una actitud mucho más activa a través de la cual nosotros mostramos el amor del Señor. Y es ahí donde se justifica el título de esta división, la bondad como un mensaje de misericordia, porque Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios bondadoso. Y esa bondad divina no solamente supuso palabras, no solamente supuso una disposición amable o bondadosa o benigna hacia los seres humanos, sino que el Señor ha convertido esa disposición bondadosa y benigna o amable hacia los seres humanos en acciones concretas. En acciones concretas como pueden ser su perdón, ¿verdad? El perdón, como pueden ser su paciencia, como puede ser también el hecho de que bendiga a todos los seres humanos aun cuando no los merezcan. El Señor Jesús habló acerca de esa bondad divina cuando mencionó que el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Ahí nos encontramos con una bondad activa, no solamente con una disposición bondadosa y amable de parte de Dios hacia los pecadores, sino que nos encontramos con un Dios que tiene acciones concretas para bendecir a los malos, para bendecir a los injustos, porque el que el Señor haga salir el sol definitivamente es una bendición para todos los seres humanos. Definitivamente es una bendición. Si no existiera el sol, pues nosotros nos congelamos. Si no existiera el sol, bueno, no existiera ni siquiera el género humano. Pero al salir el sol cada mañana, ya se está mostrando ahí la misericordia del Señor. Y esa misericordia no se manifiesta solamente hacia el bueno, no solamente hacia aquel que actúa con justicia, sino que esa misericordia se manifiesta también hacia el malo. La lluvia, si no llueve también los seres humanos nos encontramos en verdaderos problemas. Y después de muchos años sin lluvia, pues puede venir el hambre y pues la muerte de miles de seres humanos. Pero el Señor hace que la lluvia caiga y cae sin discriminación, no solamente cae sobre la tierra, sobre el techo de los buenos y de los justos, sino que también llena y cae sobre la tierra, sobre las propiedades del malo y del injusto. Entonces, este término agathosune, que hace referencia a las actividades beneficiosas a favor de los que nos rodean, representa de manera fiel el accionar de Dios hacia los malos. Entonces, de igual manera, el cristiano deberá ser bondadoso. Es decir, deberá manifestar esa bondad también para con todas las personas. Y si hay algo que impacta al incrédulo, es la bondad del cristiano. Porque el inconverso no se impactará cuando escuche a un cristiano que conoce de memoria muchos pasajes bíblicos y que le cita uno detrás del otro con el propósito de conducirlo a la fe. Bueno, es posible que provoque un impacto y diga, ¿cuánta memoria tiene? ¿Cuánta retentiva tiene usted, hermano? ¿Verdad? Probablemente hasta ese punto se impactará el incrédulo por presenciar esa habilidad que tiene para memorizar tantos versículos bíblicos. Pero esa persona inconversa dará la vuelta y seguirá viviendo como siempre. Pero ¿qué tal si un cristiano es un cristiano que tiene la agathosune, es decir, tiene la bondad, esa actitud bondadosa
benéfica a favor de los que le rodean, eso definitivamente impactará al incrédulo más que 10,000 palabras. Muy bien, nos vamos al punto número 3 con el cual vamos a finalizar y dice: cristianos buenos en medio de un mundo malo. Ahí se cita un pasaje bíblico del Sermón del Monte que se encuentra en Mateo capítulo número 5, versículo 16, y que dice de la manera siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Definitivamente los cristianos vivimos en un mundo malo, en un mundo donde prevalece la injusticia, donde prevalece la maldad, el pecado, la discriminación, el orgullo, la soberbia, la prepotencia, la maldad. Ese es el mundo en el cual nosotros nos encontramos, un mundo que está bajo el maligno y que está en tinieblas. Por eso es que el Señor Jesús, quien se llamó a sí mismo la luz del mundo en el Evangelio de Juan, también nos dijo a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. Es más, este versículo 16 que acabo de leer tiene como contexto justamente esa declaración del Señor Jesús, porque el versículo 14, es decir, 2 versículos atrás, Jesús le dice a sus seguidores: ustedes son la luz del mundo. Entonces Jesús, quien se declaró a sí mismo, yo soy la luz del mundo, nos llama en el Sermón de la Montaña a nosotros como la luz del mundo. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice que nosotros los cristianos somos como luces en medio de un mundo que está en tinieblas. Entonces, vivimos en un mundo caracterizado por la maldad, como ya lo dije, caracterizado por la injusticia y que está en oscuridad, está en tinieblas. Y es ahí cuando es sumamente importante que estas virtudes que conforman lo que Pablo denomina el fruto del Espíritu sean visibles para las personas que nos rodean. El Señor nos ha puesto en este mundo con el propósito de que nos vean. Eso nuestros hermanos en las células tienen que tenerlo claro. El Señor nos ha dejado en la tierra para que el mundo nos vea. Si hay un cristiano que dice: no me mire a mí, mire al Señor, está diciendo solo parte de la verdad. Porque si bien es cierto, la frase no me mire a mí, mire al Señor, es verdadera en muchos sentidos, no obstante no es verdadera en todos los sentidos. Porque si hay una razón por la cual Dios nos ha dejado en este mundo, hundido en el pecado y sumido en las tinieblas, es para que el mundo nos vea. Entonces, si el Señor nos puso en el mundo para ser vistos, no tiene sentido que le digamos a ese mundo: no me vea a mí, mire al Señor. Entonces, como digo, la frase tiene razón, pero no en todas las circunstancias. Porque acá el Señor Jesús, en el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. En otras palabras, debemos decirle a los hermanos en las células que si hay algo que Dios desea es que los vecinos los vean, que los vecinos vean sus buenas obras. Y fíjese, está hablando de buenas obras, ahí está representado el término agathosune, porque agathosune, ¿qué es? Sino una actitud bondadosa a favor de los que nos rodean. Entonces, agathosune, la connotación, el significado del término agathosune está implícito ahí en la frase buenas obras. En otras palabras, el cristiano, el buen creyente, es aquel que deberá manifestar estas virtudes de forma tal que el incrédulo las pueda ver. ¿Y qué provocará en el incrédulo eso? Que el incrédulo glorifique al Padre que está en los cielos. Porque el incrédulo dirá:
Mire, hermano, porque pues así le dice el incrédulo muchas veces al cristiano, le dice, mire, hermano, fíjese que yo a su iglesia como que no me dan ganas de ir, ¿verdad? Y bueno, el incrédulo va a decir mil cosas, por qué no se hace cristiano, por qué no visita una congregación cristiana, pero a pesar de eso probablemente diga, pero mire, yo he podido comprobar que usted es una persona diferente, es una persona transformada, es una persona que marca definitivamente la diferencia y eso tiene que ser obra de Dios. Bueno, desde el momento en que un incrédulo está reconociendo ese carácter transformado que él puede mirar en ese amigo cristiano que tiene, ya sea en la universidad, en el colegio, en el instituto, en el trabajo o en el vecindario, desde ese momento ya ese incrédulo está glorificando a Dios porque de manera implícita está reconociendo que Dios es el que ha transformado el carácter de esa persona y que esa persona es lo que es porque Dios lo ha hecho tal como es, a través de la obra del Espíritu en su vida. Entonces, en este punto número 3, es prácticamente la aplicación, valga la redundancia, la aplicación práctica de Crestóstes y Agathosune, ¿verdad? Es decir, tengan una disposición amable hacia los que les rodean, pero no solo eso, también tengan una actitud bondadosa, una conducta bondadosa. Realicen actividades bondadosas a favor de los que les rodean para que de esa manera vean sus buenas obras. Y de esa manera, el cristiano que muestra ese Crestóstes, ese Agathosune en el mundo, hará que ese mundo glorifique a Dios porque puede comprobar la vida transformada que ahora vive. En la aplicación, básicamente lo que se pone de relieve es cómo el cristiano necesariamente tiene que mostrar estas virtudes en el mundo. Es decir, no existe tal cosa como un cristiano transformado y cuya conducta y cuyo carácter no pueda ser verificable por las personas que le rodean. En la aplicación se desafía para que todo aquel que profese la fe tenga una conducta que, como dije hace unos instantes, sea verificable por los que le rodean, de manera tal que ellos puedan dar testimonio del carácter cambiado, del carácter transformado de esa persona que profesa la fe, por su amabilidad, por su benignidad y por su bondad. Y si hay un cristiano cuya conducta y cuyas actitudes hacia el mundo distan de lo que el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en su carta a los Colosenses, dice acerca de la actitud que un cristiano debe tener, entonces ese cristiano deberá volverse al Señor, deberá volverse a Él arrepentido y pidiendo misericordia. Y si hay una persona inconversa que dice, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo soy una persona amargada, yo soy una persona prepotente, yo soy una persona tosca y lo menos que tengo es amabilidad y lo menos que quiero es ayudar al prójimo, pero yo ya no quiero seguir siendo así. Bueno, a esa persona incrédula podemos decirle que venga a Cristo. Y de esa manera no solo sus pecados serán perdonados, que eso ya definitivamente es una gran cosa, sino que también nacerá de nuevo y al caminar con el Espíritu, estas virtudes, la benignidad, la amabilidad y la bondad, surgirán de manera espontánea, de manera tal que el Espíritu Santo obrará en su vida lo que Él no ha podido con sus propias fuerzas. Hermanos, este es el estudio para esta semana, así que espero que les sea de mucho provecho y bendición. Será hasta la próxima. Dios les bendiga.